República Dominicana. Continuamos con Legal Radio. Adelante, Lauren. Señores, y continuamos con todo el contenido que tenemos para ustedes en esta mañana. Hoy con una invitada estrella, con nosotros Ivagna Rodríguez Hernández, quien es magíster en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, especialista en Derecho Penal, egresada summa cum laude de la Facultad de Derecho Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, ex defensora pública del Distrito Nacional, egresada del programa de formación para aspirantes a defensores públicos de la Escuela Nacional de Judicatura, con el más alto índice académico de la promoción 2013-2014. Actualmente se desempeña como representante, consultora y asesora de importantes grupos de inversionistas en República Dominicana, logrando siempre dentro del marco de transparencia y confianza la obtención de resultados deseados para sus clientes. Bienvenida, Ivagna, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Un aplauso para Ivagna, mira, no quieren aplaudir. Ella que llegó dando abrazos. Oye, con entusiasmo. Oye, pero deja el chisme, Gustavo, Ivagna, no sea mira, así. Scaleri dice que estamos en la época del homo odium. Pasamos de homo sapiens a odiar. Y el siglo pasado fue el que más se odió. Fue el que más muerte, 2 guerras mundiales, pero eso era en el sector político. Ahora estamos en ese discurso en el sector judicial. Y tenemos un ataque frontal de actores del sistema. Y Gustavo, sí, reitero a quienes nos escuchan, hizo un análisis de cómo se refleja eso. Ivagna, usted cualquiera tiene un magíster, pero Ivagna lo tiene en los pasillos del Palacio de Justicia, subiendo en todos los tribunales. Y antes, más que ahora, existe la prisión preventiva como si fuese un regalo de Navidad. ¿Qué te parece el sistema como está ahora? Esa crítica positiva o negativa o crítica que podamos tener de eso. Adelante, Ivagna. Buenos días, muchísimas gracias a todos ustedes por la invitación y por poderme expresar aquí en su espacio radial con relación a los temas de actualidad. Yo siempre he dicho, y he sido clara, de que no se puede evaluar la situación actual del sistema de justicia sin partir de la génesis. Y como egresada de la Escuela de Judicatura y teniendo experiencia en sus pasillos, para nadie es un secreto que quien dicta la prisión, quien dicta las decisiones, son los jueces. Y sin duda alguna hay una deficiencia en cuanto a la formación del carácter de los jueces. Sobre todo yo creo en materia penal. Muchos entran a la Escuela de Judicatura con la esperanza de no ser jueces penales, porque entienden que desde el principio van a estar sometidos a una presión innecesaria frente a sus otros compañeros de promoción. Yo creo que más que formarlos en saber con relación a preceptos legales, hay que formarlos en cuanto a la inteligencia emocional, en cuanto al carácter. En la Escuela de Judicatura tienen programas incluso hasta de etiqueta y protocolo, como yo digo, tienen un programa en cuanto a archivo, tienen un programa en cuanto a todo. Sin embargo, no forman a los jueces en cuanto a la posible presión que pueden recibir al momento de emitir una decisión y cómo los jueces deben de hablar mediante sentencias y defenderse mediante sentencias. Sin embargo, aquí tenemos jueces que siempre dicen, bueno, por trancar no votan a nadie. Es verdad. Y mientras todo se esclarece, yo le voy dando prisión. Podemos ver incluso cómo la mayoría de prisiones preventivas que actualmente han sido dictadas han sido por jueces de muy poca experiencia, jueces recién egresados de la Escuela de Judicatura. No estoy diciendo que eso es sinónimo a falta de conocimiento, pero sí a falta de carácter. Sí a falta de tener la condición de poder defender sus decisiones. Por eso vemos, por eso vemos que en la corte ya jueces de mucha más experiencia tienen, para coloquialmente hablando, los pantalones de cualquier disparate que se haya emitido en Ciudad Nueva, poder entonces enderezarlo.
Tú sabes que Claro. yo no creo, tú estás haciendo una sugerencia sobre el tema de la formación en carácter, fortalecer Inteligencia emocional. pero sin embargo, yo tengo ¿Qué? una contraindicación que hay pruebas psicométricas y psicológicas que se le hacen a los jueces después que lo valoran académicamente. Entonces, y antes, será el de hecho. sistema que le interesa recibir, porque ellos tienen un preliminar de Sí. quiénes son los que están ahí. Sí, Sí, Gustavo, pero- pero, preliminar, espérate. pero Pusilánime. Ellos requisito tienen un previo para entrar preliminar, al oye, no, concurso. el Ay, consejo sí. tiene un preliminar de cuál es la tendencia de cada uno de los jueces que está ahí y si está formado en carácter o no. Entonces vamos a ver a quiénes estamos eligiendo entonces. Y si el sistema tiene que ver de manera anticipada cuáles son los jueces que quiere para poder tener control sobre estos y que estos puedan reaccionar en la forma que lo están haciendo. De O sea, hecho, que no las se pruebas vayan- psicométricas son un requisito para entrar al concurso. Sí, pero Claro. esas pruebas también hay que recordar, señores, que la presión mediática que puede recibir, que era lo que nos comentaba Ivana, Sí, una sí, persona muy llevando atinada. un caso, quiebra a muchos, que no tener las herramientas adecuadas para tú saber cómo vas a guiar eso, puede hacerte entonces inclinarte Sí. por una Y posición. hasta en sentido de seguridad personal. Sí, de Exacto. seguridad. Yo siempre Eso había la influye. magistrada Evelyn Rodríguez de Ciudad Nueva, Sí. que ella siempre decía, señores, y Evelyn dicta prisión como que nada de nada, y saliendo del Palacio de Justicia se monta en una guagua pública a irse a su casa. Entonces también el Poder Judicial debe darle las herramientas a sus jueces, Claro. tanto de conocimiento, también como de ayuda en cuanto a su seguridad personal. Pero Ay, El magistrado Alejandro andaba Pero- solito. Pero el CEP Solito andaba el magistrado Vamos a ver, Alejandro. Pero que Pero o sea, también depende de muchas personas, o sea, del carácter de manera individual, tú sabes. Hay excepciones, hay jueces no jóvenes. entendí, Iván, o sea, ese pero estuvo muy profundo. Que hay O sea, que personas depende de que a los pesar de su imputados. juventud, O sea que el imputado se le nota, tiene la PP ahí, la prisión preventiva. no, Tú yo no la estoy miras y hablando de dices, imputados. ese sale con- Yo no estoy hablando de Aclara, imputados. ¿qué Yo estoy ocurre? hablando, estamos hablando del sistema judicial. Que hay jueces que a pesar de su poca experiencia en materia penal, han dictado buenas decisiones, que a lo largo del proceso se han mantenido porque tienen los sustentos legales necesarios. Pero mira qué paradójico. Que digamos, oye, excepcionalmente los jueces dictan buenas decisiones, Sí. cuando debería ser lo contrario. Debería ser al revés. Excepcionalmente, ahí se dictó en una medida de decisión. coerción, realmente nos enfocamos en la Bueno, excepcionalidad. eso depende de qué lado de la barra tú estés Sí. también. Claro. Ok, porque para los que son favorecidos o para lo que le conviene o los que persiguen ese objetivo, son buenas decisiones. Pero, Ivana, yo creo, ya el Ministerio Público no pide ninguna otra medida que no sea prisión. No. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué Es ¿Qué como tú un crees ranking. eso Es como un increíble. ranking que tienen, yo creo. O sea, tú chocas, codo, prisión preventiva. Es una manera de sugestionar al sistema. O sea, si yo te pido prisión preventiva, cuando realmente lo que procede quizás puede ser una garantía económica, tú no me puedes venir con impedimento de salida. Yo creo que para poner la balanza un poco más pesada de su lado, en cuanto a la alegada gravedad de los hechos, versus la posible decisión que pueda tener el juez. De los Santos, ¿cuál me está diciendo que no? Con la cabeza. No, pero sí, no, él siempre dice que no le haga caso. no, porque- Esa batalla la tengo yo desde 7 Sí, él me va a años. discutir a Fluye, mí, no te preocupes, Dale, no te dime. dejes Sí, me va a sugestionar. discutir a mí. Bien. Entonces, No, yo eso no es... estoy diciendo que no, yo incluso pudiera fortalecer tu comentario. Ah. Ay. Lo que pasa era que lo estaba disfrutando y me estaba moviendo la cabeza. No, pero lo disimula bien, el Lo disfrute. muchacho. El disfrute. Ese disfrute. No, mire, en una ocasión nosotros criticamos Sal y eso se- fiscal de ese cuerpo. y eso se ha quedado, por ejemplo, en el Distrito Nacional, se estableció, es decir, el mismo Ministerio Público se ha encargado de ir degradando las funciones y atribuciones de los fiscales y reducirlo a la toma de decisión de 4 o 5 fiscales. Por ejemplo, la creación de un departamento de control de calidad, eso diciendo de tu fiscal, tú no tienes criterio para emitir ninguna decisión, somos nosotros 5 los que vamos a resolver No, el pero tema. así Entonces, tampoco. Bueno, así es. No, así no, ha sido. no, así ha sido. No. Un fiscal puede archivar, el fiscal, su investigación. Claro sin que ningún sí. tipo, No, sin que no, un departamento ahora mismo le no. diga si Ahora mismo procede o no Ya procede. no pueden archivar. Que no. Si no pasan un... Bueno, él tiene que forzarse archivo. Entonces, y casi entonces lo que te minan, estoy diciendo, un Tiene que fiscal. preparar. Sí. Señores, ya un Ah, fiscal, no. ¿Cuánto un fiscal, archivo? un fiscal no puede En archivar. los últimos 5 Claro años. que sí. ¿Y usted va a ¿cuánto defender archivo tú eso? tienes? Yo no voy a defender, O pero sea, la tú- realidad es que pueden usted vino aquí con archivar. un punto Pero crítico bastante legalmente- interesante y vas a venir a defender que un fiscal puede archivar sin ningún Claro que inconveniente. sí, Mira, pueden Iván, archivar. ¿cuántos Sin que un archivos tú has tenido en departamento- los últimos 5 años? Perdón. Sin que un departamento lo verifique y disponga si procede o no procede.
Bueno. Entonces no puede archivar. Ay. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ha estado degradado hasta ese punto. Y hay fiscalía, No, pero comenzando la del distrito, que tiene una tabla que te dice a ti que dependiendo del tipo penal se va a solicitar prisión preventiva o no. Es decir, prisión Yo no he preventiva. visto eso. Bueno, Yo no pero lo ¿qué he va a visto. hablar? No puedo hablar con relación a lo que yo no he visto. ¡Qué barbaridad! No, aquí Señores. se está hablando de que hay una tabla para los fiscales. Sí, claro. Es decir, que los Sí. fiscales no tienen el libre albedrío en No, cuanto a no su lo hay. criterio No, personal. No pero no lo hay, No lo no tiene. lo hay. no lo tiene. Yo no he visto esa tabla. Yo sí lo he visto. Yo no lo he Sí, visto. sí, Yo no lo he sí, visto. sí, De sí. verdad que no. Eso está en el distrito. Ivana, el código penal. Tú me estás provocando. No, desde ahorita, desde Ya. ahorita. Mira, Está Ivana, buscando. el código penal y la reforma. La reforma. ¿Se necesita un código penal moderno? ¿Cuál es tu criterio? Porque estamos ya casi en 20 o 15 años nosotros nos retiramos y abogamos toda nuestra vida y nuestro ejercicio por el cambio del código penal y todavía no surge esa realidad y está lejos de serlo. Sí, ya no está ni siquiera en agenda. Está lejos de serlo. Ya no se habla de Ya eso. no ¿Qué- se habla qué- del código. qué- Siempre qué- cuando hay dale. cambio de autoridades en el Congreso, quieren siempre lo que se quieren repostular o los que quieren llegar, siempre ponen en el tapete lo del Código Penal y lo de las 3 causales. Eso es como algo cíclico. Va de la mano obligatoriamente de la etapa política que estemos en el país. Es más que evidente que es necesario porque el Código Penal viene a regular las acciones no tan buenas o malas que hace un ciudadano. Y definitivamente un código tan atrasado y partiendo de la modernidad y de los avances que ha habido en todos los aspectos, incluso en la delincuencia, Sí. es más que evidente que necesitamos una modificación, una modernización. Incluso con relación al caso anterior que estaban hablando de Hugo Veras, que es un sacrilegio jurídico. Sin embargo, el voto disidente de la magistrada Isi dice, la ley no lo puede prever todo. Y estamos ante un tipo penal que hay poca legislación con relación a eso. Y partiendo de la característica del imputado, con relación a Jochi Gómez, es más que evidente que él mismo pudiera realizar alguna acción en libertad que en detrimento de la investigación. Algo totalmente absurdo en cuanto al principio de legalidad. Estaríamos retrocediendo en cuanto a los avances con relación al sistema penal acusatorio adversarial y estaríamos entonces entrando a la íntima convicción del juez. Sin embargo, no deja de ser cierto lo que ella establece. Aunque no es legal, aunque no tiene fundamento en ningún instrumento, ninguna fuente de derecho, sino más bien es violatorio del principio de legalidad, el principio de razonabilidad y muchísimos artículos, si empezamos, no deja de ser cierto. Y eso trae consigo la desactualización que existe actualmente con relación a la normativa penal subjetiva. Tú sabes que hago un comentario, ya que si mencionó a la magistrada Isis. Tú sabes que cuando tú vas a un tribunal, el abogado que no hace un levantamiento de los perfiles frente al cual Sí, se va a sí. enfrentar, no está ejerciendo estrategia. No. Es decir, tú debes saber cómo piensa ese juez, Sus cuáles son sus criterios, decisiones claro. precedentes, sus criterios. Y la magistrada Isis, una de las mejores preparadas del sistema, Sí, sí, sí. pero tiene un alto nivel de sensibilidad social. Y cuando tiene un alto nivel de sensibilidad social, puede caer en algunas trampas pro sistema, En el pro populismo. fiscalía. No sé si me doy a entender. Sí, claro que sí. Estoy bien ahí, bien. Perfectamente. Al punto de Muy que yo, técnico. por ejemplo, cuando voy a la corte y yo estoy representando a un imputado, inmediatamente nos preguntan si va a ejercer su defensa material y está en disposición de responder preguntas. Si yo veo a Isis ahí, que no me responda nada, absolutamente. ¿Por qué? Porque entonces estratégicamente lo digo porque es un tema, ¿por qué? Porque me hace las preguntas en contra. Es decir, no me hace una pregunta muchas veces buscando la objetividad. Yo lo siento así, no es que debe ser así. Pero la forma en ella preguntar, yo digo, coño, me está preguntando en contra del imputado para ver cómo es que, por dónde es que me lo va ¿verdad? A mantener en prisión. Pues Entonces, una percepción. es una percepción, Sí, claro, sí, sí. porque Acláralo. exacto, es una percepción, pero obedece a ese levantamiento estratégico que tú haces de los perfiles. Quise hacer el comentario. No, yo tuve un caso, con Ivana, y el imputado habló y el delito tenía 2 años y salió con 5 años de prisión.
De que no aclare, que oscurece, por Ivana, favor, no aclare. Jamás ha vuelto a hablar un imputado. Ivana, en Dice estas... magistrado, yo nunca me he visto a Ivana molesta. ¿Y por qué será? Digo yo, ¿qué usted cree, magistrado? Ese es otro jodido recurso que tengo que hacer. Ay. Ivana, en estas recientes medidas de coerción que se han visto en los Ay. diferentes procesos Buenísimo. de corrupción administrativa, con esta última hemos visto un cambio, una variación. ¿Cuál es tu opinión y a Ay. qué tú crees que se merece esta variación? No rehuyas. El tiempo. Ah, ¿cómo sí? Ya ha pasado la fiebre. De que El deseo de sangre que quiere el deseo de pueblo. sangre. Del pueblo, del La sistema. cabeza. Exacto, cabeza. De ambas cuéntanos. cosas. ¿Cómo así? Si ya Ay. al pueblo ya poco le importa si está en prisión o no, si qué quiere hacer el Ministerio Público, porque ya el Ministerio Público no está en su tiempo estelar. Incluso acciones utilizaron tanto el populismo, tanto los medios, para en aquel entonces avasallar a las personas, que eso mismo ha venido en contra de ellos. Yo añado, lo utilizaron No, de déjala. manera Déjala. indiscriminada. Déjala. Lo manejaron de manera indiscriminada el populismo. Ivana, por Dios. Por ejemplo, Oh, como iba a suceder, existía la posibilidad en procesos que se debía de hacer acuerdos. ¿Y cómo tú le explicas a ese pueblo ignorante en cuanto a materia judicial se refiere, tecnicismo. en cuanto al tecnicismo, de que tú te puedes robar 1.000 millones, devolver 800 y no ir a la cárcel? Porque ese mismo pueblo fue que tú utilizaste para celebrar y vanagloriarte cuando indiscriminadamente se imponían prisión preventiva. Ya el pueblo está un poco concientizado en cuanto a que el derecho baja más allá de la prisión, de que va más allá de los deseos que se pueda tener de manera particular, y el tiempo, señores, siempre esclarece las cosas. Entonces, Ivana, podríamos decir a partir de ese comentario que realmente entonces las decisiones judiciales responden a asuntos relativos a presiones, populismo, porque entonces estaríamos asumiendo que poco tiene que ver en algunos momentos lo que tiene que ver con el criterio, la legalidad de los procesos. En No, este no, caso, Daviana, perdón. no. En este caso, Ivana ha sido clara. Pero permiso, No, déjame pero- terminar. pero ajá. No, tú me dejas terminar, porque yo te dejo terminar a ti No, pero siempre. es que no puedo porque No, es que no. Iván ha sido clara en decir pero permiso. que el pueblo ya no es ignorante. Exactamente, pero yo no estoy hablando de eso, estamos Es hablando que eso de es populismo. Pero espérese, ahí es que voy, porque es que hemos discutido bueno. muchas veces aquí, ¿Qué? Ivana, hemos discutido muchas veces aquí y hemos condenado precisamente el asunto del sometimiento a las presiones que se ven los jueces por situaciones como esa, por ejemplo. Entonces, qué bueno que tú dices, ante la pregunta de Lauren, respecto de los tiempos o estas cosas que han pasado. Por ejemplo, comentábamos ahorita que este es el primer caso de corrupción en lo que la prisión preventiva ha durado 39 días, con relación a otros casos que han 1.600. 1.600 días, muchos casos. Entonces, yo Tiene le la cuenta clarita, Gustavo. Sí, No. hablamos de eso ahorita. Entonces, ¿qué pasa? Y yo decía, señores, pero es que son casos diferentes, es el arraigo, hay que verificar las cosas, qué sé yo qué. Pero entonces ahora tú das en un punto muy importante respecto de que tú dices ante esa pregunta, no necesariamente por un análisis de la jurisprudencia o de las cosas, sino, me gusta como dices, el pueblo sabe. Ya sabe, el pueblo tiene un dominio diferente de las cosas, entonces estamos de alguna forma asumiendo que sí incide de manera directa en las decisiones y en las cosas que pasan, esas situaciones, o por lo menos yo percibí eso, acláramelo. Yo dije el tiempo, Sí. no el pueblo. Dije en el sentido de que la misma mediatización desmedida de que se utilizó en el principio para el Ministerio Público beneficiarse de esa presión que se le daba a los jueces y que imponían de manera medalaganaria prisión preventiva, el mismo tiempo, ¿verdad?, ha venido aclarando de que la prisión no es necesaria. Y ya los jueces saben que ya por presión ya no se debe coger tanta presión al Ministerio Público Entonces, sí incide. ni a la ciudadanía. Sí incide, pero también incide, por ejemplo, el tiempo en el aspecto de que los primeros casos de corrupción administrativa que se judicializaron fueron casos, por ejemplo, Donald Guerrero
tenían 2 años en interrogatorio, desde el principio del gobierno de 2020. Y fueron casos donde se hizo muchos interrogatorios, donde se pudo recolectar cierta prueba con relación a la solicitud de medida de coerción. Sin embargo, vemos un caso de Hugo Veras y comparte, de que la misma presión que se le daba a los jueces, ahora la presión la está cogiendo el Ministerio Público. Y eso ha traído como consecuencia que se instrumentalicen casos carentes de pruebas suficientes. Por ejemplo, tenemos un caso de Hugo Vera, de que aquí yo lo anoté, que se le acusaba a la gran mayoría de imputados de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación, lavado de activos, que es una coletilla para que uno se joda, porque hasta a mí, ay, perdón por el vocabulario, usurpación de identidad de funcionarios y usurpación de funcionarios. O sea, son tipos penales muy especiales que necesitan de un fardo probatorio. Un sustento probatorio. O sea, fuerte, o sea, muchas pruebas. Y el hecho de llevarse a la presión del pueblo. Y Hugo Vera ¿para cuándo? Y Jochi Gómez ¿para cuándo? Sí, porque y Jochi y entonces y Jochi publicando en su Twitter, apréceme, y llevándolo a ellos a esa emoción. Hizo que instrumentalmente es un caso donde no hay prueba de un concierto de voluntades para asociarse a cometer delitos penales. Que, oiga, que fulano fue al apartamento de fulano y ahí él le mostró su voluntad de hacer tal cosa. No hay manera de probar eso. Estafa contra el Estado. O sea, no hay ni siquiera un depósito de dinero. Espionaje. Señores, ¿saben qué es el espionaje? Es utilizar información nacional para fines internacionales. Y aquí se quiso someter a Jochi Gómez, o se está sometiendo, por un alegado espionaje, porque encontraron el nombre de 3 jueces en un carro. Segundo, se utilizó incluso que tiene información sensitiva de parte del Ministerio Público con relación a 2 oficios que encontraron un allanamiento de Jochi Gómez. Y esos 2 oficios fue incorporado por el Ministerio Público en otra litis que tienen contra Jochi Gómez en el Tribunal Superior Administrativo. O sea, que era de público conocimiento. Señora, aquí estamos, o sea, ¿a qué punto? Aquí ya la presión mediática no la está cogiendo el Poder Judicial, la está cogiendo el Ministerio Público. Y eso trae consigo de que ya no se dicte tantas prisiones preventivas así, o que se mantengan. Desde el momento que fue apoderada la segunda sala de la Corte Penal, se sabía de que podía haber una variación, porque son jueces de experiencia y son jueces que no cogen la prisión del Ministerio Público y que son jueces garantistas. Excelente análisis. Yo no le estoy poniendo presión. El que me tiene la presión es la producción. Volvámonos a la pausa para el último bloque y continuamos con este análisis. Yo voy a ver si yo voy a ver si me gano el cupo con lo que voy a decir ahora. Vamos a ver. La Universidad Federico Enríquez y Carvajal, UFEC, tiene una actividad bastante interesante. Me la envía nuestro gran amigo y componente eterno de Legal Radio, Harold Modesto. Tiene como un abrazo. Componente eterno de Legal Radio. Y es sobre un panel titulado Vida libre de violencia y discriminación, enfoques sociales y jurídicos. El panel se va a realizar el miércoles 20 de noviembre del 2024 a las 6:30 de la tarde en el campus metropolitano. Eso es en la avenida Máximo Gómez, esquina César Nicolás Penso, donde estaba el consulado americano. Frente al Teatro Ahí Nacional. se va a celebrar y tendremos grandes panelistas allá. Vamos a tener grandes panelistas, ¿verdad? En ese panel donde va a estar Olga María Guzmán, que es jueza de la Corte de Apelación de Niñas y Adolescentes, el doctor Luis Vergés, director conductual para hombres, está Jenny Muñoz, jueza del Quinto de Instrucción de Santo Domingo Este, va a estar la magistrada Carol Modesto, jueza del Tercer Juzgado de la Instrucción de Santo Domingo Este, y aunque la magistrada desde hace un gran tiempo no toma el teléfono, no llama para atención ciudadana, no responde, vamos a decir también que va a estar presente en el panel la magistrada Rosalba Ramos, procuradora titular de la Fiscalía Nacional. No. Voy a decir que ella yo voy a ir al panel, yo voy a ir al panel a saludarla porque eso no es verdad. Como no toma el teléfono ni devuelve no llamada venga a utilizar aquí esas situaciones personales generalizando porque la magistrada no es. Señores, miren, Gustavo me llama y yo estoy en medio de una audiencia, yo tengo que salir a cogerle el teléfono. Sí, porque lo acusa después. Gustavo, déjame devolver.
Porque Gustavo, esos señores, miren, eso al segundo timbrazo, La- si no, no. al tercero te dice, pero ¿y qué tú estabas haciendo? Yo. ¿Por qué No, tú no me porque no es contestas? no es un tema personal. Yo no estaba llamando para. No se le ha llamado para nada personal, sino para Para el asuntos de programa. No, para el programa y para asuntos de atención ciudadana. Pero, como no hemos logrado comunicarnos, voy a aprovechar este panel para ir a saludarla Pero y por Dios, poder si- verla y tener si contacto Rosalba con ella. Porque ha ella, participado a Tenzún en el carro, en cosas ella de no la toma el policía. teléfono después de la reelección, después que la religión, después de ese momento. Pero nada, está bien. Gustavo, Exacto. por Dios, maneja. Entonces, Sigamos con Ivana, dale, por que favor. yo tengo Vamos, Ivana. preguntitas para Ivana. Continuemos. dale. O sea, Harold, que no viene aquí, que está en la defensoría, que no ha querido venir aquí. Mire, Harold. No, pero míreme, ustedes vinieron fue hoy. ¿Qué comieron Harold, anoche? míreme. En el Si Defensor usted no del viene Pueblo. aquí al programa antes de que se acabe el año o a principio del otro. Desde que a Harold lo nombraron secretario general de la Jamás. Defensoría, más nunca ha vuelto al programa. Jamás. Del Ah, defensor Como del invitado pueblo, regular. no vayan a Ese pensar que es otro detalle. defensoría pública. Mira, Ay. eso se llama farándula judicial en el radio. Ivana, hay un tema que es que los procesos judiciales llegan a los tribunales y hay demasiado auto de apertura. Mira, hay un análisis estadístico que de cada 100 autos, 98 y medio, porque el otro es porque mandan a juicio, pero dejan 2 gente fuera. De Ese es el cada medio. 100 autos, 98 de esos autos son autos de apertura. a Ya juicio. yo me imagino que hay ¿Tú jueces. crees que la pregunta es, ¿tú crees que esa fase de audiencia preliminar debe ser ya eliminada en una reforma o debe de ser mantenida y reforzada? Tu opinión como defensora, que ha sufrido más auto de apertura que cualquiera de nosotros. ¿Quién dijo? Es que hay no. mira, es que hay jugado de no. ¿Quién dijo? Es que hay jugado de intrusión. Mis Hay jugado- defendidos eran los únicos inocentes en el sistema. Hay jugado de intrusión que ya el modelo, Me encanta. mira, el modelo que ellos tienen de auto de no lugar, Ivana ya no tiene que tienen venir modelo. Ya no tienen modelo de auto de no lugar. Hay jugado de intrusión No. que se le perdieron. Así como hay. El archivo está malo ahí. Así ¿verdad? como hay Como modelos. perdió la data. Así como, no. Esos modelos ya se perdieron. Hay que actualizarlos, pero mira, en los últimos 5 años. Y los modelos también que tenían de variación de medida de cohesión, hay jugado de intrusión que tampoco lo Tú sabes encuentran. que yo me río. Ven acá, pero ¿dónde? Yo tengo un tiempito que no he estado tan activo en los tribunales. Y ahí, como ustedes le tiran a Rosalba, yo le tiro a ustedes, porque ustedes están en el día de un ejercicio penal. Mira, Digo yo, oye, ¿y Rosalba dónde? es mi Déjala amiga. hablar, Digo Rosalba yo, es mi amiga. ¿y Gracias dónde- a Dios. Digo yo, ¿y dónde que están los abogados? Porque yo tengo como 2 o 3 días viendo las solicitudes mías de coerción de algunos casos y la decisión, no el dispositivo, la decisión que impone la medida de coerción. Y yo, señores, pero los jueces le dan copia y pega a la acusación del Ministerio Público. Sí. Y es tanto así que ellos no dicen alegadamente, presuntamente, ellos ponen el mismo lenguaje del Ministerio Público. que Ponen, que la el piden- imputado hizo eso. Y digo yo, ¿y dónde que está? A mí me da como una puñalada en el alma. Y Digo, que nada ¿dónde que está nada más falta decir, nos adherimos a la conclusión. Y no adherimos a El la primer, del el Ministerio primer Público. requisito para recibirte una acusación es que te le entreguen una memoria. Wow. En el tribunal. Pues entonces, hablando de la fase preliminar, para explicarle al público, la fase preliminar es la parte donde el juez debe determinar si hay los elementos suficientes para una posible condena en el juicio de fondo. Y esa posibilidad de una posible condena tiene que ver con qué ha tenido la parte acusatoria como prueba, cómo la ha obtenido, cómo la pretende incorporar y si todo eso es suficiente para una posible condena. Para mí es la fase más bonita del proceso penal. El filtro. Pero El a nivel es el jurídico. filtro. A nivel jurídico. Claro. Sin embargo, es lamentable cómo se ha desvirtuado en la práctica. E incluso, si uno se fija al momento de la implementación del Código Procesal Penal actual, la Suprema emitió más resoluciones para la parte preliminar, la parte de intrusión. Oh. En cuanto, claro, a la resolución que habla sobre la legitimidad, la 3869 de 2006, tengo entendido el número, no soy muy buena. Y ahí esa resolución habla de lo que es la fase preliminar. O sea, no todo tiene que ir a juicio de fondo. Se ha desvirtuado la justicia penal. No es cierto que todo puede ser una condena. No es cierto que no se puede hacer un penal abreviado en la etapa preliminar. No es cierto, señores, que un juez de la intrusión no pueda hacer un análisis profundo de cómo una prueba fue obtenida. Y no tan solo obtenida, sino cómo fue guardada. Cuál fue la cadena de custodia, cómo fue resguardada para ver la veracidad y la autenticidad de ese elemento probatorio.
Y ahora vemos entonces cómo no hacen eso en preliminar y entonces los juicios, en juicio de fondo dicen los jueces que es extemporánea los argumentos que uno utiliza en juicio de fondo. Pero ¿cómo va a ser extemporáneo si un juez de la preliminar no me evaluó el fondo, la forma que dice ese elemento probatorio? O sea, las grandes condenas que existen ahora actualmente, o el gran número, es porque la fase preliminar no está haciendo su función. Ya los incidentes de exclusión ya no existen. Ya No los jueces existen los incidentes de exclusión. Señor, aquí se intervienen, teléfonos. Eso que dijiste, Gustavo, eso es verdad. Pero ven Ya acá, esos te lo declaran incidentes- inadmisible. Sí. Los incidentes de exclusión Sí, para sí. ni siquiera tocar Aquí ni hay- observar el por fondo ejemplo, a 60 kilómetros. Ey. O sea, de una vez inadmisible. Se utilizan las llamadas, pero hay un reglamento con relación a cómo se obtiene una interceptación telefónica. ¿Y cuál es el procedimiento? Que cada 30 meses el juez de instrucción debe tener lo que se está escuchando y debe de resguardar eso. Y aquí se interceptan de manera alegre Sí. teléfono y están siempre con el supuesto hallazgo inevitable. No es un hallazgo inevitable. Usted estaba en contra de eso, usted no puede cómo legalizarlo y un juez dice que es un hallazgo inevitable. O sea, aquí se está vulnerando de manera contundente derechos fundamentales Si por no quieren- saber utilizar la fase preliminar. Si quieren escuchar mi número, por ejemplo, ponen, mira, estamos dando un seguimiento a este número, El alias, Charlie. alias el Pinina. Pasó El con Charlie. Miriam Germán. El Sí. Charlie. Pasó con Miriam Germán. Sí, sí. Cuando era jueza, que salió su número en una supuesta orden de interceptación Sí, de Santo sí. Domingo Oeste. Sí. O sea, sí, es una locura. O sea, ellos mismos han sido Ivana, víctima. yo creo que los tribunales colegiados están sobrecargados de trabajo. Una locura. Pero eso es una locura. O sea, Una locura. por ejemplo, Colombia solo conoce, te fijas la audiencia cuando el abogado esté listo. Ujú, Exacto. Y es solamente una audiencia o dos. ujú. Aquí son 40, 30, 10 procesos judiciales. ¿Cómo un juez descansa, hace ese uploading, esa recarga de borrar el proceso anterior? Y a veces siente que dice, pero ya yo he dado dos descargos, perdón. ¿Cómo? No, ya, pero tenemos que revisarlo. Y se mira los tres, no, ya hemos dado 3 descargos. Y entonces el otro tiene que sacrificarse. O sea, los jueces son de los funcionarios públicos que tienen la mayor carga pesada. Claro. Sí. Señores, yo admiro los jueces y me inclino porque para la labor de pago, retribución, no hay horas extra. Tu selección para ser juez de corte es cuando se abra una posición. O sea, no hay ni siquiera una actualización. La falta Hay de una personal, carga. de ni apoyo siquiera también. tienen el tiempo a veces de poder emitir los análisis de decisiones como quisieran por la cantidad de juicios que llevan al día. O sea, No, la no, eso cantidad de es- procesos que ven. Y es lo mismo que decía, como tú no tienes un sesgo realmente en instrucción y va todo a fondo, la cantidad de procesos que lleva un No, juez, ya- aún quisiera dedicarse a un caso más tiempo, Eso no es puede. que si el juez proporcional. pudiera decir, ve el caso y dice 3 pruebas, una declaración de una víctima, pero esto no, pero por Dios, pero tiene que celebrar el juicio con toda la garantía. Entonces hay un tema. La labor de casación, ese pensamiento crítico que nos orienta. Yo siempre he dicho No hay que, nada ahí. que una sola sentencia no hace jurisprudencia, que tiene que ser un carácter reiterado en el tiempo para ser fuente de derecho. ¿Cómo está la jurisprudencia hoy en día? Yo creo que está peor que antes, por ejemplo, cuando te declaraban Ay, 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 Dios admisible mío, pero ¿para un qué recurso, pregunté? cuando Ay. te declaraban admisible un recurso, la sola admisión, ya uno lo encuadernaba, lo Lo celebraba celebraba. Ay, y sí, lo ¿verdad? encuadraba. ¡Ay! Me lo Y admitieron. eso hacía, bueno, viene con el cúmulo de trabajo, de que el juez al momento de fallar dictaba una sentencia más o menos decente. Ujú. Sí. Ahora la Suprema Corte de Justicia, yo tengo un amigo que me reservo el nombre, que es doctrinario, que ahora es juez de una altísima corte, decía Ivana, pero yo tengo 5 años tratando de hacer un libro en cuanto a la jurisprudencia penal relevante, y mira lo que tengo, 3 páginas, y pasaba el tiempo y digo yo, ¿cuántas páginas tiene del libro? Eso está igualito. O sea, la Suprema Corte de Justicia, la Sala Penal, no. O sea, nosotros hemos tenido que sustentar nuestros alegatos jurídicos en cuanto al Tribunal Constitucional. Eso es el que está emitiendo jurisprudencia precedente Sí. en cuanto a materia penal. Es el único tribunal. Pero la Suprema Corte de Justicia, esa segunda sala,
No, y es el único Mi que tiene reserva. condición para que la decisión se constituya un precedente. Sí, pero- En la Suprema, tú sabes que son criterios. Mira, yo esporádicamente, ¿Cómo así? Pero- No, como una sentencia de la Suprema. No, no, un no, precedente. no. Tiene unidad de criterio Claro. y tiene Unidad de criterio. pero unidad de Eso lo criterio del Poder hablamos. El Judicial. artículo 1 Claro, dice de- claro. Criterios. No, es Criterios precedente. judiciales. El precedente. Es precedente. El artículo 1 dice Pero Claro. Dime, que- dime. No, es dime, más, dime. es precedente, inclusive la propia decisión. Por ejemplo, el Tribunal No, Constitucional. yo te voy a dijo- responder. Pero oye dime lo que dijo tú el haces. Tribunal Constitucional. Que variar el criterio de un tribunal colegiado, Claro. por ejemplo, de una recepción Sí, de claro. prueba, tiene que motivar por qué cambia. Cambia, claro. Exacto. Porque cada decisión que emite Una un motivación, precedente, Exacto. reforzada. dice que No. criterio, Entonces tú criterio. sabes por qué yo le digo criterio. Es Oh, que, pero ven es que acá. cada cosa que yo digo, yo no te lo voy a decir porque sí, Manzano. Es que han sido los propios jueces que no conectan con esas decisiones. Pero eso es la práctica, pero no entonces el la principio de práctica, legalidad. entonces, en la no, práctica, pero no en la diga que no son práctica- criterios, no diga que son precedentes. En la práctica, los jueces no lo consideran precedentes, sino simples criterios. Porque no Y lo esa pueden es la considerar práctica. precedente porque no hay precedentes. Es que la No, Suprema no, Corte de no, Son Justicia vinculantes ¿qué de dice? manera obligatoria. A Es lo que veces quieren tú decir. llevas una jurisprudencia de un caso, de un Pero tema. por Dios. De y, ellos y el mismos. juez te escucha y te dice, doctor, sí, Pero siga. es Y eso. viene, no, Con lo es una contrario. batalla. A veces tú piensas que solo Dios no juega la sangre. No, son islas de pensamiento. Pero- Muchas Completamente. Pero eso tiene que ver entonces porque A ver, la tú tienes Suprema que no está presionar. haciendo su A ver, trabajo. eso es que me No refiero. está haciendo la unidad de ustedes criterio. vienen legalmente a llevarme de encuentro. No, Y porque no la ley está- establece. Déjala Y desarrollar. y está aportando en vez de una seguridad jurídica, a una inseguridad jurídica. Totalmente de O sea, acuerdo. eso son colonias. Por aquí yo he ido a jurisdicciones. Wow. que yo No, eso digo, es otro, eso es otro mundo. Mira, yo vi un abogado haciendo una defensa y él tenía los dedos así. Y yo le digo, ¿por qué tú vas así? Me dijo, no, porque... Porque no sé. ¿Qué dice el público de Calvo? ¿Qué dice la defensa de Calvo? ¿Qué dice el Ministerio Público de Calvo? Antes cuando tú Nada. cruzabas ¿Qué el dice el peaje, juez? cuando tú cruzabas el peaje, el código iba cambiando de página, Ay, pero ya ahora de puerta Mira, a puerta. a Iván hay que traer la mano. Bueno, Ivana, nada, te queremos de regreso en cualquier momento. Gracias, Iván. Producción va a estar en contacto contigo. Las puertas están abiertas. No, producción no él, oye, ni ustedes. No, producción, nosotros oye, somos señores. serios, aquí hay una No, producción, sí, mírala espérate, ya. no es así. Mercedes Claro. es la que se encarga de todo eso. Es Así mentira, que, es mentira. de verdad, muchas gracias por estar aquí. Muy enriquecedora tu participación. Esperamos de vuelta pronto. Así que nada. Muchísimas Nos vamos, gracias a señores. ustedes. La institución más grande del pensamiento jurídico en radio se despide. Hasta el próximo sábado. A ver.